Don. Querida audiencia, buenas noches a todos ustedes. Un lunes más en nuestras series de entrevistas que empezamos con broche de oro la vez pasada en Regeneración. Hoy nos toca tener un invitado muy especial, un invitado que ha estado tanto en las redes sociales como en los medios convencionales bastante escuchado. Está mencionado en numerosas periódicos, revistas y noticias de tanto de Estados Unidos como de México, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Eduardo Cortés Rivadeneira. Él, bueno, él ha sido un tuitero y un amante de las redes sociales durante bastante tiempo, pero ha tenido principal, digamos, impacto en los últimos días, bueno, de hecho, en las últimas semanas, ya que él fue la base, junto con John Randolph, la base que organizó y llevó las firmas publicadas en change.org acerca de persuadir a las autoridades de la Universidad de Harvard para que desistan de contratar y detener a Calderón. Y bueno, hoy, esta noche, presenta especial relevancia porque precisamente fue hoy que se publicó la nota del tweet de Felipe Calderón, donde literalmente presume que ha iniciado oficialmente, ahora sí, ya actividades en Harvard, que ha tenido una reunión especial el día de hoy, y también las autoridades de Harvard acaban de publicar, digamos, los horarios y fechas próximas donde él se va a presentar, lo cual pues es una baja de dos filos, pero vamos a hablar con más detenimiento de esto hoy. Eduardo, él es un hombre de negocios. Él radica en Puebla, es lo que públicamente todo el mundo sabemos, pero esta noche vamos a conocerlo más, vamos a conocer sus motivaciones como individuo y como ciudadano del mundo, y también vamos a tener una charla muy interesante acerca de lo que sigue a partir de las reacciones de Felipe Calderón hoy. Así que le damos la bienvenida. Nos da mucho gusto que haya aceptado de una manera muy generosa esta noche estar con nosotros. Y bueno, yo voy a empezar haciendo una pregunta básica antes de entrar en calor y en materia en los aspectos más puntuales. Yo quiero preguntarle a Eduardo, ¿quién es Eduardo Cortés? ¿De dónde proviene? Y luego que nos empiece un poquito a hablar acerca de su interés en las redes sociales. Así que bienvenido, Eduardo, y muchas gracias que estés aquí con nosotros. Buenas noches. Soy Eduardo Cortés, soy un ciudadano nacido en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Desde hace más de 15 años estoy viviendo en la ciudad de Puebla. Soy empresario, me dedico a la construcción de viviendas y considero que las redes sociales, junto con las iniciativas ciudadanas, han detonado la posibilidad de que los ciudadanos exijamos cuentas y resultados a los gobernantes. Muy bien, muy buena noche, señor. Bienvenido. Habla Goku Saiyajin. La siguiente pregunta que tenemos para usted es, ¿qué lo llevó a denunciar a Felipe Calderón ante Harvard? Primero que nada, como los ciudadanos no tenemos la posibilidad de la figura de la revocación de mandato y tenemos que esperar a que terminen todo su periodo de gobierno, lo hagan bien, lo hagan regular o lo hagan mal, el detonante para mi petición fue la noticia oficial de la Universidad de Harvard que le ofrecían una beca, la beca Angelopoulos,
y una estancia académica. Eso fue el detonante para que yo presentara una petición sustentada con todos los datos duros que muestran los malos resultados del gobierno de Calderón. En mi petición puedes ver que en su gobierno se disparó la deuda en 122% de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que Felipe Calderón lanzó a la pobreza a 7.3 millones de mexicanos de acuerdo a Coneval, que entregó al país en el último lugar en calidad educativa de acuerdo a la OCDE, que tiró al país 33 lugares como no lo ha hecho ningún gobernante en la historia, en el índice de corrupción que presenta Transparencia Internacional, y lo más importante de todo es que su fallida guerra generó más de 100,000 muertos y 25,000 desaparecidos, de acuerdo a México Evalúa y de acuerdo a la lista de la PGR que publicó The Washington Post, sin ningún beneficio para este país, puesto que el consumo de drogas, el trasiego de drogas, el lavado de dinero se incrementaron durante su gobierno. Entonces fue una guerra inútil que no nos trajo ningún beneficio a los mexicanos y que dejó devastado al país. Buenas noches, Eduardo. Habla Nash Acuña. ¿Nos podrías comentar cómo fue el desarrollo de los eventos con respecto a la junta de firma? Pues mira, nosotros, en primer lugar, el John Randolph, un ciudadano norteamericano, exagente de la patrulla fronteriza, hace aproximadamente 2 meses inició una petición en change.org, y una semana después empecé yo también una petición en el mismo sentido. Aproximadamente 8 días después de haber empezado mi petición, John Randolph me envió un mail dándome a conocer que él estaba en Estados Unidos pidiendo lo mismo y que si podía yo contactarlo. Le hablé por teléfono, platicamos de nuestras peticiones y decidimos coordinarnos para unir esfuerzos. A partir de ese momento, yo he estado promoviendo nuestra petición en mi cuenta de Twitter, y él lo ha estado haciendo también en Estados Unidos. Solicitamos una cita a la Universidad de Harvard para entregar personalmente nuestras peticiones. No obtuvimos una respuesta inmediata y decidimos, aunque fuera sin cita, ir a Cambridge para entregarla personalmente. Curiosamente, 2 días antes de nuestra partida recibimos una respuesta en donde ya nos daban una cita, que fue para el día 28 de enero, y a las 10 de la mañana, para entregársela a la decana asociada de Comunicación y Asuntos Públicos de Harvard, que se llama Melody Jackson. Tanto John Randolph como yo nos trasladamos a la ciudad de Cambridge y acudimos personalmente a entregarle a Melody Jackson nuestra petición, respaldada por más de 35,000 firmas de apoyo para que se revirtiera la beca de Felipe Calderón y su estancia académica. Nos recibió la petición, nos dijo que se le iba a hacer llegar a la presidenta de Harvard, a Drew Gilfin Faust, y a James Elwood, el decano de la JFK de Harvard. Le pregunté a Melody Jackson que si nos iban a dar una respuesta, que si tenía alguna respuesta para nosotros, y me dijo que no podía hablar a nombre de la institución,
y que en fecha próxima darían una respuesta. Y después de entregarla, en un par de días vimos un comunicado donde ratificaban la estancia de Calderón. Y hasta ahí los hechos que se han suscitado. Yo tengo una pregunta acerca de cuál fue la reacción de Eduardo. ¿Cuál fue tu reacción, Eduardo, con las noticias que aparecieron hoy en la mañana acerca de ese famoso tweet de Felipe Calderón, hablando acerca de que inicia labores, se puede decir? Y inmediatamente después también las noticias de que las autoridades de Harvard ya incluso dieron su calendario de actividades. ¿Lo sentiste personal y cuáles crees tú que sean las implicaciones de todo eso? Sí, efectivamente hoy Felipe Calderón en su cuenta de Twitter presentó una foto donde aparece en un escritorio. Él dice que está en un foro en la Universidad de Harvard. Me parece una medida desesperada ante el repudio que se generó en todo el mundo. Nuestra petición tuvo una cobertura mundial. Fue transmitida por CNN, fue transmitida por la BBC de Londres, fue transmitida por las principales cadenas de radio como Free Speech Radio News en Estados Unidos. Entonces, nuestra posición es ante la inflexibilidad de Harvard para revertir esto. Nosotros vamos a seguir adelante, estamos organizándonos para nuevas e importantes acciones que más adelante daremos a conocer. Y de entrada nuestro próximo objetivo es acumular 100,000 firmas de apoyo, una firma por cada muerto de la guerra de Calderón. Ok, ¿qué impacto considera que obtuvo con las firmas en change.org? Bueno, el impacto fue mundial, dando a conocer el fracaso de sus políticas públicas. Estamos concienciando a la Unión Americana y a todos los países del mundo del repudio que existe hacia el gobierno fracasado de Felipe Calderón, y lo estamos sustentando con datos duros. Ese fue el impacto. Ahora sí se empieza a conocer la devastación que dejó el expresidente. Okay. Entonces, Perdón, ¿sigo? ¿Cuál ha sido la reacción de la cúpula conservadora de México y el nuevo régimen de la denuncia a Harvard? Pues la reacción de la cúpula conservadora, creo que cerraron en parte, su equipo de colaboradores cerraron filas para defenderlo. No ofrecen ni refutan las cifras oficiales que yo presento, únicamente descalifican con adjetivos, lo que me confirma que toda la información que manejo es correcta y que es una manera tácita de aceptar el fracaso de Felipe Calderón. Ni Javier Lozano Alarcón ni ninguno de los que salieron a defenderlo refutó las cifras ni la información oficial. Únicamente usaron adjetivos. Y además, creo que cada vez se suman más connotados periodistas, intelectuales y académicos a nuestra petición. Posteriormente se sumó Sergio Aguayo y Javier Sicilia, también el ex embajador mexicano Héctor Vasconcelos envió otra carta de inconformidad, y importantes periodistas
ustedes saben, Lidia Cacho, San Juana Martínez, Julio Hernández, Genaro Villamil, muchísimos, eh, eh, John Ackerman, Netzaí Sandoval, muchísimas personas que también se han manifestado en contra de la estancia de Calderón. Yo tengo una pregunta, Eduardo, ¿tú crees que existe todavía espacio para los ciudadanos para abrir nuevas manifestaciones y podamos juzgar a Felipe Calderón en su contexto? Porque, bueno, está change.org. Se sabe que hay un app en Facebook donde uno puede pues, acaparar y solicitar firmas. ¿Qué cosas tenemos que hacer los mexicanos en términos de las redes sociales para manifestarnos? ¿Qué otros potenciales tú has visto por ahí? Te lo digo porque tal parece que en algún momento dado se cierra un ciclo con todo esto que ha pasado recientemente y tenemos que abrir uno nuevo. Y en tu perspectiva, ¿qué nuevo ciclo debemos abrir para que el mundo se entere de lo que pasó en México en el sexenio pasado? Mira, yo creo que el mejor vehículo que tenemos los ciudadanos mexicanos son las redes sociales, en combinación con las plataformas como change.org, que empoderan al ciudadano para que logre el cambio que desea que suceda en su país, en su comunidad o en el mundo. Yo creo que hay que seguir adelante, hay que perseverar y, como te digo, vamos a hacer otras acciones que van a seguir ejerciendo presión sobre Harvard para que revierta esta contratación de Calderón. Esto no se ha terminado. Quiero decirles que esto apenas empieza. Ustedes sabrán de las próximas acciones que vamos a emprender y van a ser importantes. ¿Qué aconsejaría a los mexicanos sobre ejercer su derecho a expresarse y juzgar a sus gobernantes y funcionarios? Lo que yo recomiendo es estar informado y tener una actitud crítica y exigente. Los gobernantes son nuestros empleados y ellos tienen que dar resultados y tienen que ser honestos. Nosotros lo tenemos que exigir, lo tenemos que demandar hasta que lo logremos. No hay que transigir en eso. Hay que estar informados, hay que exigir, hay que ser críticos, pero siempre sustentando con datos duros y con informes oficiales. Tiene mucha fuerza cuando tú presentas una evaluación del desempeño de un expresidente fundado en malos resultados. Hay que seguir adelante. ¿Qué ha tenido usted interacción con las diferentes personas que han estado apoyando la iniciativa? Por ejemplo, el señor Sicilia o el ex embajador Vasconcelos. Y si ha tenido esa interacción, ¿se han puesto de acuerdo que para poder impulsar de una mejor manera o con mayor fuerza esta petición? Mira, no he tenido contacto con Javier Sicilia ni tampoco con Héctor Vasconcelos. Nosotros, tanto John Randolph como yo, hemos estado muy coordinados, él en Estados Unidos y yo en México. Y seguimos, John Randolph y yo, adelante. Estamos trabajando en las nuevas estrategias y en las nuevas acciones que vamos a emprender. Tienen que ser estrategias efectivas y en eso estamos trabajando. Don Chingón. Hay
Algo que nos pudiera adelantar un poquito acerca de estas nuevas medidas en donde, principalmente donde podamos participar los ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en México. Mira, a, a visitar, vamos a tener contacto con instancias internacionales. El mejor apoyo es que sigan promoviendo la petición, que la lean, que la razonen y que la firme el que esté de acuerdo. Hoy somos más de 35,000. Creo yo que vamos a pasar de los 100,000. Y en ese momento cada vez la presión va a ser más grande. Entonces, ¿usted considera que se ha servido el activismo en redes sociales? Y no sé si gusta comentarnos algo más. No, por supuesto que ha servido. Gracias a las redes sociales y a la plataforma de change.org se lograron 35,000 firmas. Y para que tengas una idea, en el gobierno de Fidel Castro aprendieron a un defensor de los derechos humanos, Antonio Rodiles, y en change.org se inició una petición para que se le liberara, y con 4,567 firmas el gobierno de Castro decidió liberarlo. Imagínate la fuerza que tienen 4,567 firmas para un gobernante. En este caso, bueno, Harvard ignoró más de 45,000 firmas que demandan y repudian a un expresidente que desacató una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en repetidas ocasiones violó los derechos humanos de los mexicanos. Entonces, claro que las redes sociales funcionan y claro que consiguen resultados. En este caso, la soberbia de Harvard no ha escuchado el reclamo, pero también te quiero decir que la llegada de Felipe Calderón no fue la llegada del estadista reconocido, sino fue una llegada cuestionada, polémica, que trascendió todo el mundo y que ahora empiezan a enterarse de su fracaso en las finanzas públicas, en la educación, en la pobreza, en la corrupción y sobre todo de su guerra. También quiero mencionarte que nuestra petición se está convirtiendo, en el momento en que pase de 40,000 firmas, se convertirá en términos porcentuales en la petición más grande del mundo, porque la petición más grande del mundo tiene 450,000 firmas y fue en India. Pero si consideras la población de India con la de México, bueno, pues estamos muy cerca de porcentualmente rebasar esa petición y vamos a seguir presionando. No sé, don Chingón, si tengas alguna otra pregunta. Sí, es acerca de en sí cuando estuvo en Harvard, tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los estudiantes mexicanos ahí, y si él tuvo oportunidad de tener intercambios, conversaciones con ellos y saber su opinión, y en sí, ¿cuál es la opinión de esos estudiantes acerca de que tienen a Felipe Calderón ahí en su centro de estudios? Sí, claro, platicamos con algunos estudiantes mexicanos, es más, pueden revisar ustedes la entrevista con CNN, hubo ahí un estudiante mexicano que se manifestó en contra, abiertamente y sin temor, en contra de la estancia de Calderón. Otros están en contra, pero tienen temor de dar la cara. Y también hay que decirlo, el presidente de la Asociación de Estudiantes Mexicanos, este muchacho Servitje, se manifestó de una manera tácita a favor de la estancia de Calderón.
Entonces, hay estudiantes que dan la cara y que están en contra, otros que tienen temor pero que también están en contra y creo yo que los menos son los que están a favor de su estancia. Nash, ¿alguna pregunta adicional que tengas? Bueno, nada más comentar que igual había por ahí leído esa parte de los estudiantes y como lo comenta Eduardo, hay unos que están en contra, otros a favor, pero por ahí había leído que la misma universidad, como dice, al final se lava las manos de alguna forma diciendo, bueno, pues es respetable que no estén a favor y de todas maneras, pues aquí va a entrar, ¿no? Entonces, digo, es reafirmar lo que nos está comentando con respecto a la institución. Sí, mira, la universidad defiende su postura diciendo que tienen la libertad del intercambio de ideas. Y nosotros les manifestamos que nosotros no queremos atentar contra su libertad. Nosotros queremos que inviten a Calderón cuantas veces crean necesario, que lo presenten ante los estudiantes para que lo increpen y debatan el fracaso de sus políticas públicas. Lo que nosotros, tanto John Randolph como yo, estamos en contra es que se le premie con una beca que no merece, que no necesita, y con una estancia que le permita limpiar su nombre y que le permita limpiar el fracaso de su administración. Eso es lo que nosotros queremos. Desde nuestro punto de vista, en ningún momento atentamos contra la libertad del intercambio de ideas. Pero Harvard persiste en su postura y bueno, vamos a ver cuánto tiempo más lo van a sostener. Muy bien. Me están formulando aquí otra pregunta, nada más que me la están haciendo por escrito. Ah, viene ya. Es una compañera también de Regeneración. Dice, ahora que Harvard ya planteó su decisión de acuerdo a la contratación de Calderón, donde no hay marcha atrás, ¿cuál es la postura de Eduardo y el movimiento que promueve respecto a eso? Mi postura es que yo sigo adelante. Mi postura es que esto apenas empieza. Mi postura es que voy a recurrir a instancias internacionales y mi postura es que voy a seguir haciendo presión y exhibiendo el encubrimiento y la complicidad de Harvard para un expresidente que está demandado en la Corte Penal Internacional y que desacató una sentencia, la sentencia del caso Radillas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la gente de todos los países debe saber esto y debe saber los resultados desastrosos de su administración. Yo sigo adelante y voy a seguir adelante. Excelente. Compañero Don Chingón, Nash, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿Viene sí, Don Chingón? estamos apenas Muy bien. calentando motores aquí. Yo estoy muy interesado en saber su percepción acerca de, o lo que sabe de reacciones de la nueva administración. Si la nueva administración se ha contactado, ha hecho contacto con él, si él ha contactado a ellos, si existe algún tipo de reacción por parte de ellos. No ha habido ningún contacto con la nueva administración en lo absoluto. Y mi posición es crítica y es de exigencia. Esa es mi posición para la nueva administración. Excelente, Nash. Y bueno, yo creo que la actividad en redes sociales es muy importante. ¿Cree usted que sería bueno también, por ejemplo, darlo a conocer afuera de las redes y de alguna manera orientar a la gente para que firme también? Porque igual no llega a toda la población y habrá muchos que tal vez afuera sí quieran o se interesen firmar. Mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que sí debemos de dar un paso
adelante, contemplando la posibilidad de hacerlo fuera de las redes sociales. Te confieso que es más rápido, más fácil hacerlo a través de Twitter o de Facebook. Pero tendremos que contemplar. Hay muchas personas que no están enteradas todavía de la petición y que muchas personas que no tienen acceso a Internet. Tendremos que buscar cómo vamos a llegar a ella. Tengo otra pregunta también de otra compañera de Red Generación. Dice, es una pregunta sobre Vasconcelos, que si usted ha pensado en unir esfuerzos con él, pues abiertamente mostró desacuerdo, incluso dijo regresaría a su título universitario a Harvard, eh, porque esto puede darle más impulso a todo este asunto, ¿no? Por supuesto que lo he pensado. Desafortunadamente no tengo los datos para contactarlo, pero en cuanto los consiga, por supuesto que voy a buscarlo y a pedirle su apoyo. Me imagino que pues no nada más a él, sino también al señor Sicilia y a las personas que han estado apoyando todo esto, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien. A ver, déjame ver si... Yo quisiera preguntar también acerca de la apertura de los medios convencionales. Yo no sé, a lo mejor estoy sesgado a mi percepción, pero siento como que la apertura ha sido más de los medios fuera de México que dentro de México. Entonces, quiero saber si estoy equivocado y en todo caso, ¿cuál ha sido la reacción de los medios convencionales en México acerca de esta campaña? Mira, yo siento que le han dado una estupenda cobertura, Reforma, La Jornada, Proceso, El Universal. Sin embargo, han hecho una estupenda cobertura de todo lo que ha sucedido. Realmente el único medio en el que hicieron una defensa, sobre todo su director, Carlos Marín, hizo una defensa a ultranza de Felipe Calderón, con 3 adjetivos. A mí me llama empresario de medio pelo, a John Randolph le llama un gringo descocado, y a Change.org, que es la plataforma más grande del mundo, le llama un portal rollero. Con 3 adjetivos, Carlos Marín defendió a Felipe Calderón y no refutó ni rebatió ninguno de los datos duros que ofrecimos en nuestras peticiones. Y bueno, pues, esa es la posición entiendo, de Milenio, de su director, aunque también hicieron una cobertura muy completa de la entrega de la petición. Y pues a nivel internacional, pues te digo, ha habido mucho interés. Jorge Ramos en Univisión, CNN, The Wall Street Journal y la BBC de Londres lo cubrieron. Entonces, yo creo que fue una buena cobertura desde mi punto de vista. ¿Usted ha recibido amenazas o acciones en su contra? Y Pues de mira, ser así, insultos. perdón, y de ser así, ¿qué opina de estos ataques? Pues yo creo que son los, en primer punto es la impotencia de no tienen un solo argumento para defender a la gestión de Felipe Calderón. Y sí, por supuesto, en mi cuenta de Twitter, toda clase y toda variedad de insultos. Descalificativos y cualquier Así cantidad de denostaciones, ¿no? Sí. Don Chingón Nash. Bueno, Yo, si estaba haciendo alguna... don Chingón, adelante. Sí, estaba en relación a las redes sociales en sí, esa pregunta que acaban de hacer acerca de los insultos. Eh,
¿No ha habido también una serie de campañas paralelas en contra de, de esta solicitud a Harvard? Porque hemos sabido que hay otras campañas, incluso en change.org, que son campañas paralelas para tratar de neutralizar una campaña existente. Y la otra, una pregunta pegada relacionada con eso un poco es, ¿qué otras plataformas aparte de change.org están contempladas? Porque yo tengo entendido que por lo menos en Estados Unidos hay otras más. Mira, si hay alguna campaña paralela yo lo desconozco y también desconozco, no tengo acceso a ninguna otra plataforma por el momento, ¿eh? Nash. Sí, no, nada más estaba leyendo aquí alguna de las preguntas que nos decían, ¿creen que Harvard también premia a Peña Nieto con una beca después de su sexenio? No lo sé. Eh, no creo porque Enrique Peña Nieto no estudió en Harvard. No sé si vayan a hacer lo mismo, lo desconozco totalmente, pero bueno, pues estaremos ahí para revisar los resultados de su administración y, y también si esa posibilidad se llegara a materializar, pues también insistir y no quitar el dedo del renglón. Tal parece que en Harvard están empeñados en premiar a, a los a los líderes que dejan devastados a sus países. Pues esperemos que no sea así. A ver, pues al parecer no tenemos más preguntas de acá de nuestros amigos Yo del les chat. agradezco a todos su espacio y les agradezco también a todo su auditorio el tiempo que me escucharon. Les mando un abrazo fuerte y muchas gracias. Pues muchas gracias, don Eduardo, y Yo, respetable y muy importante lo que hace. A ver, don Chingón, ¿tiene sí, algo más? solamente quería también recalcar para nuestro ¿Quiere auditorio que Eduardo Cortés fue muy generoso en otorgarnos esta entrevista. Es una de las personas con quien se pueden conversar de una manera muy cordial a través de Twitter. Y yo sigo recomendando a Eduardo para que sea seguido, que tenga más seguidores y obviamente unirnos todos a su campaña, que es la campaña de todos los mexicanos. Necesitamos, así como Eduardo tiene una conciencia bien clara acerca de la exigencia de la justicia, nosotros los mexicanos, de todo el resto, tenemos que seguir esa idea de que la justicia se puede exigir y que hay canales, y curiosamente uno de esos canales son las redes sociales, y hay que seguir. Muchas gracias, les agradezco el espacio y muchas gracias a su auditorio. Le hacemos Gracias. gracias a usted y le hacemos llegar por los medios que lo contactamos los links de la entrevista para que usted los pueda pues dar a conocer a más personas. Muy Muchas buena gracias, noche. les mando un abrazo. Hasta luego.